Vamos directo a la enseñanza. Hoy van a tener mi bella cara, enfocados en mi bella cara. No tenemos hoy presentación. Hoy quiero que se enfoquen totalmente en lo que yo esté compartiendo y hablando. No van a ser distraídos no van a estar mirando, no distraídos, no van a estar mirando PowerPoints. Así que quiero que tengan la Biblia a mano. Tenemos versículos, muchos versículos como siempre, pero vamos a tratar de que nadie se me pierda en el camino. Lo que tengo que quizás, no sé si es tanta cantidad de versículos, pero sí varias versiones de un mismo versículo. Y como no están las versiones en español, necesito que presten mucha atención a lo que yo voy diciendo para anotar palabras resaltantes, frases resaltantes, que los que no saben inglés no tienen acceso a ello. ¿Amén? ¿Están listos? El que esté listo, hágame así o tíreme un beso, haga algo. ¿Están listos? ¿Están ahí? Pues están muy, muy duritos escuchando. Ahí está, muy lindo como saludan. Bueno, vamos a tirarnos a la pileta, que es a la pileta de la palabra, a la pileta de la gracia, que es una de las cosas que más me gusta hacer, compartir la palabra presente, la palabra que nos edifica, y vamos a comer rico. Imagínense como cuando vamos a la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, o de alguien que cocina bien rico. Espero poder establecerles la mejor mesa, poder comer comida bien rica, y no solo bien rica a nuestro paladar, sino bien nutriente a nuestro espíritu. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Es un versículo que ya hemos visto, pero quiero volver a meditar en ese versículo, y quiero también volver a meditar en el significado de la palabra gracia, porque para mí es algo que todavía necesitamos extraer, como hablamos de lo de el limón o la naranja el otro día. Y hay algo que también me vino a la mente cuando Samantha creo que hablaba, que decía algo parecido. En algún momento dentro de nosotros tiene que hacerse como un clic. Cuando hay una revelación nueva, un misterio nuevo, algo nuevo que vamos descubriendo, hay algo que tiene que quebrarse y establecerse, y a veces para eso necesitamos que escuchar una y otra vez la palabra. No voy a repetir lo que dije el lunes pasado, pues ya expliqué la importancia de que la palabra venga muchas veces a nosotros, enfocándolo o fundamentándolo en el versículo de la fe, que habla que la palabra viene por el oír y el oír, no solo una vez, el oír y el oír la palabra. Y hoy le sumo otro versículo. Me encanta que en un versículo también habla de que la palabra es como un martillo, y uno un clavo no lo clava por un golpe solo. Muchas veces cuando uno tiene que hacer algo, miren un carpintero. Y Jesús justamente era hijo adoptivo, por así decirlo, de José, que era carpintero. Uno cuando muchas veces clava algo, tiene que machacar, 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 machacar. ¿Quién puede decirme que es lo contrario de aquellos que son padres naturales o madres naturales? ¿Cuántas enseñanzas diste una sola vez y tu hijo la aplicó? Muy pocas, o casi ninguna. Cuando tuviste que dar un consejo, una enseñanza, cuando tuviste que darle algo a tu hijo, se tuviste que dar a veces por meses, por años, y repetir el mismo principio de todas las formas y colores diferentes que se lo pudiste enseñar hasta que algo se quebró en ese hijo o en esa hija y viste algún fruto porque viste que lo empezó a aplicar. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Muchas veces machaca con algo porque quiere que algo se establezca en nosotros. Y hasta que no permitimos que la palabra golpee, 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 no se quiebra y no puede dar a luz lo que tiene que ser dado a luz. Por eso dice que el sembrador fue y sembró la semilla, pero no toda la semilla que se sembró dio fruto. Porque una cayó al costado del camino, una vinieron las tormentas, una cayó ahí donde estaban los cardos, y luego Jesús le explica, habla de las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida, etcétera, etcétera. Solo la semilla que cayó en buen terreno fue la que dio fruto al 100%. Y hay semillas que dan fruto al 30, hay semillas que dan fruto al 60, y hay otras que dan fruto al 100%. Pero lo importante es no cansarse. Lo importante es perseverar. Lo importante es seguir insistiendo. Si alguien es pastor y se cansó, mejor que se dedique a otra cosa.
Algunos, yo que a veces enseño, hay gente que me dice, ay, gracias por la paciencia. Yo le respondo, si no tuviera paciencia para esto, me dedicaría a otra cosa. Porque cuando uno enseña, cuando uno imparte la palabra, cuando uno da una administración, un consejo, no me gusta hablar mucho de consejo, pero sí, cuando uno suelta una palabra hacia alguien, tiene que hacerlo con amor, tiene que hacerlo con paciencia y tiene que hacerlo con perseverancia, porque es golpear, 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 hasta que un día sale a la luz, hasta que un día algo se ve. Y a veces es un pequeño brote, pero luego uno lo empieza a alimentar, lo empieza a cuidar y es algo maravilloso. Cuando iniciábamos el tema del año, de este año que dimos las primicias, que mis hijos espirituales presentaron las primicias en la casa y oramos por las metas del año y demás, yo me emocionaba por momentos, porque uno cuando es un padre espiritual ve el transitar de la gente y el esfuerzo de muchos en ir avanzando de la manera que pueden y según la revelación que han tenido. Entonces eso es algo poderoso y eso es algo hermoso que podemos ver aquellos que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Entonces es muy importante seguir siendo fieles sobre la misma base de lo que vamos aprendiendo. Dice, calculo que todos lo habrán encontrado, 2 Corintios 12:9. Si bien usted lo tiene ahí en la Reina Valera, yo lo tengo, como les dije, en varias versiones y voy a ir directo a esas versiones porque en la Reina Valera ya lo vimos clases anteriores. Me gusta ser detallista e ir buscándole diferentes facetas a lo mismo. En la versión amplificada clásica dice del siguiente modo: pero él me dijo, hablando el apóstol Pablo, que Jesús mismo le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia, mi favor, mi misericordia, mi amoroso cuidado por ti es suficiente para ti. Y define la amplificada esto de suficiente en contra de cualquier peligro y me capacita para soportar la prueba varonilmente. En inglés, varonilmente es manfully. Olvidémonos de género. Lo que habla acá no es de un género masculino o femenino. Lo que habla acá es con audacia, con valentía, con entereza. ¿Sí? Es algo precioso que lo que está diciéndole Jesús al apóstol Pablo es que hay una gracia disponible que es suficiente. Suficiente quiere decir que no necesito otra cosa. Cuando yo le digo a mi esposa, tu amor me es suficiente, o cuando ustedes le dicen a sus hijos, el amor de mis hijos me es suficiente, no necesito que me ame nadie más, por así decirlo, lo que estamos diciendo es que no hay falencia o falta de otra cosa para compensar una deficiencia o una ausencia. Y la gracia de Dios es así. La gracia de Dios es tan vasta, tan poderosa, tan completa, tan integral, tan, por así decirle, entera, sustanciosa, tan sólida, que me basta. Yo lo repito y lo repito y no deja de ser algo que produce algo especial en mi corazón. Cuando escucho, y creo que hasta veo al apóstol Pablo, ¿no? Imagino ver al apóstol Pablo decir, tu gracia me basta. ¿Recuerdan que la clase pasada dijimos que la Reina Valera dice, bástate en mi gracia? Y está bueno porque es como que Jesús le dice, acá está mi gracia, acude a ella te basta. Pero si lo damos vuelta, también quiere decir, acá está mi gracia y no necesitas otra cosa que ella. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi gracia llena todo vacío. Mi gracia es algo pleno. Porque la gracia es Dios mismo, es la porción de Dios mismo a nosotros. Por eso, un gran
ejemplo o una gran metáfora era lo que vimos del maná. ¿Qué era el maná para el pueblo de Dios? El maná para el pueblo de Dios era el recurso que Dios usó para decirle al pueblo: yo estoy con ustedes a través del desierto. Yo soy vuestro Dios y no los dejaré ni los desampararé en toda la travesía del desierto. Habíamos leído un versículo que nos hablaba de eso, de que el maná había sido el sustento de Dios durante toda la etapa del desierto, y con eso Dios los nutrió, y con eso Dios los protegió, y con eso Dios los sustentó. Entonces lo mismo está diciendo el apóstol Pablo acá: es mi gracia la que es suficiente en contra de cualquier peligro y te capacita para soportar cualquier problema de manera madura o de manera audaz, de manera valiente, como un verdadero hombre lo hace, repito, o una verdadera mujer. No pensemos en género. Y la segunda parte dice: porque mi fortaleza y poder son perfectos. ¿Qué quiere decir ser perfecto? Repito, mi fortaleza y mi poder son perfectos. Y perfecto, la amplificada lo define como algo que está cumplido, algo que llegó a terminar su ciclo. Vieron que uno tiene sueños. Los sueños, cuando se hacen realidad, se cumplen. Y eso tiene que ver la palabra ahí, perfeccionados. Mi fortaleza y poder son perfeccionados. Mi fortaleza y mi poder se cumplen, se completan, llegan a su ciclo, se manifiestan, se expresan. Y la otra parte dice: se muestran de la manera más efectivos cuando en nuestra o en vuestra debilidad. Es tremendo. Y dejo estos segundos de ir un poquito más lento para que realmente lo elabores dentro de tu mente y lo dejes que caiga en tu espíritu. Es tremendo pensar de que nuestro gran Dios se valga de nuestros momentos de vulnerabilidad o debilidad como un escenario para Él decir: este es el momento perfecto para que mi gracia se haga más fuerte en Gledy, en María Eugenia, en Erika, en cada uno de los que se animan a tomar de mi gracia. Mi gracia se hace de la manera más efectiva, repito, acá en inglés está lo que se llama el modo superlativo. El superlativo es algo es bueno, algo es mejor que otra cosa, y algo es lo mejor de todos. Los superlativos es el lugar máximo. Ese lugar máximo es el lugar de esa gracia que llega al nivel más efectivo. ¿Dónde o cuándo? En nuestras debilidades o en nuestra debilidad. Entonces, repito, nuestra debilidad es el escenario, o es el fundamento, o es la excusa perfecta, o es el kairos perfecto, o es el momento perfecto para Dios decir: ahí está ese momento, ahí está ese lugar, ahí está todo establecido, ahí está todo preparado para yo desplegar mi mayor efectividad en mi hijo o en mi hija. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Y luego dice: por lo tanto es como consecuencia. De todas las maneras, me gloriaré con alegría, o alegremente me gloriaré. ¿En qué? No en lo que puedo. No me gloriaré en lo poderoso que soy. No me gloriaré en mi talento, en mi don, en que soy un pastor, o en que tengo mucha plata, o en que tengo un buen auto, o en que ni siquiera en que tengo una buena familia. ¿En qué me gloriaré? En mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades y enfermedades, dice, para que la fortaleza y el poder de Cristo puedan descansar sobre mí. Eso de que puedan descansar sobre mí, la fortaleza y el poder de Cristo puedan descansar sobre mí, lo que está diciendo es que para que la fortaleza y el poder de Cristo puedan hacer
como una especie de tienda de campaña, como le dicen algunos, o una carpa, como se dice en Argentina, para que puedan establecer una morada ahí. Muchas veces la morada de la gracia no puede establecerse en nosotros porque no hemos dejado a Dios que en medio de nuestras debilidades, enfermedades, carencias, Él haga su reposo, Él haga su tabernáculo. Él quiere hacer su reposo, su tabernáculo, su morada en nuestras debilidades. Y esto no se trata de decir, ay, qué pobrecito que soy, o lo que me falta, ay Dios, hacerme el víctima. No, esto quiere decir, esto tiene que ver con una entrega tan tremenda de mi vida hacia Él, como el apóstol Pablo decía. Más que un apóstol, soy un siervo de Él, soy un siervo esclavo de Él. No puedo hacer otra cosa que servirlo, no puedo hacer otra cosa que estar entregado a esta causa. Porque así como Él me aprendió, o así como Él me asió, yo también fui asido, yo también fui aprendido, fui también yo capturado. Entonces, en esa entrega completa, en esa total sumergirse del apóstol Pablo en la gracia de Dios, lo que está diciendo es, y también añade el apóstol Pablo diciendo, yo soy el menor de todos los apóstoles. Sin embargo, por gracia de Él, soy lo que soy. Y soy lo que soy porque su gracia en mí se perfecciona no en todas las revelaciones que tengo, porque me ha dado un aguijón en la carne, un aguijón que no puedo entender por qué no se me va y por qué no me lo quita. Pero Él me ha dicho, bástate en mi gracia. Y como me basto en su gracia, ¿por qué me basto en su gracia? ¿O cómo me basto en su gracia? Cuando empiezo a entender que que su gracia es suficiente en mí, que su gracia compensa cualquier falencia o cualquier debilidad en mí, que cuando no puedo, entonces en Él puedo. Por eso dice, diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, porque en su riqueza somos enriquecidos. Él siendo rico en toda la majestuosidad de su Padre, su Dios, se hizo pobre al tomar forma de hombre, para que nosotros fuéramos ricos en Él. Y nos ha dado su herencia, la herencia en los santos, porque es tremendo. Él, estando a la derecha y a la diestra de Dios Padre, se puso la vestidura de hombre para que nosotros recuperemos, por medio de la gracia, por medio de ese don inmerecido, por medio de la obra en la cruz, la obra consumada en la cruz, recuperemos ese lugar que habíamos perdido por desobediencia. Y al ganar ese lugar, ganamos también el tema de estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso dice, un día ustedes jugarán conmigo a las naciones. Un día ustedes gobernarán conmigo. Y por eso me maravilla y me encanta saber que en Romanos dice la gran promesa, ustedes reinarán en vida. Entonces el reino no se trata de algo que sucederá en el más allá o en las nubes, se trata del aquí y ahora. Podemos tomar las herramientas de la fe, podemos tomar los principios de la palabra, entregados completamente a la palabra de Dios, entregados completamente al mensaje de la palabra de Dios, como un padre que se entrega a su hijo total y de manera rendida, como se entregó Isaac a la mano de su padre Abraham. Cuando hay una entrega tan total y tan profunda, la palabra de Él en mí es superior a cualquier otra cosa de lo que puedo pensar, lograr, entender, imaginar, dice el libro de Efesios. Entonces ahí opera esa gracia, ese favor en mí y a pesar de mí. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Cuando empezamos a ver que lo que se empieza a manifestar en nuestra vida ya no es tanto por nuestro esfuerzo, ya no es tanto por lo que me esfuerzo hoy y mañana viene una recompensa, aunque eso es real, porque dice el libro de Génesis que mientras exista este mundo, mientras exista la tierra, mientras exista esta tierra, siempre va a estar la ley de la siembra y la cosecha. Eso es real, eso no termina. Pero hay un nivel superior al nivel de la siembra y al nivel de la cosecha. Hay algo superior que tiene que ver con esa gracia de Dios, con ese favor divino. Entonces, vamos a ir directo a recordar el significado de gracia. Y ahí quiero que presten la mayor atención que puedan prestar. Recuerden que habíamos hablado que gracia tiene que ver con aquello que provoca placer, deleite, dulzura, encanto, o como hay algo especial
que va más allá de algo natural o de una capacidad natural. Pero también tiene que ver con una buena voluntad o un favor conectado a la bondad misericordiosa de nuestro Dios. Y acá es donde quiero hacer énfasis y detenerme, y esto tiene que ir a impregnarse en tu espíritu. Cuando la gracia es soltada de Dios, va ejerciendo su santa influencia sobre nuestra alma, de manera tal que va tornando a aquel que es influenciado con esa gracia hacia Cristo. Esa gracia me guarda, me fortalece, esa gracia me hace crecer en la fe cristiana, en el conocimiento, en el afecto, y esa gracia aviva, como cuando avivamos un fuego, a el ejercicio de las virtudes cristianas. Esa gracia nos hace estar vivos y con ganas y con pasión de que las virtudes cristianas se hagan realidad en nuestras vidas. Esa gracia es como ese combustible que hace que el auto funcione y que funcionemos para bien, para buenas obras, como hemos sido creados y planeados desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios. Entonces la gracia es una especie también, podríamos definirla también como una especie de combustible, que nos lleva hacia adelante, nos lleva a producir, nos lleva a operar, nos lleva a dar algo aun cuando no tenemos nada para dar. ¿Cuántas veces puedes dar fe que en el peor momento de tu vida y en el momento que tenías quizás alguna carencia, algún problema o algún dolor intenso, hubo alguien que necesitó de vos y tuviste que darle algo que pensabas que no tenías, pero se lo diste? Y alguien te puede después decir, ese día que me hablaste tal palabra y vos ni te acordás. Este amigo mío, que compartíamos el fin de semana, en un momento me decía, yo te voy a decir algo que yo valoré mucho. Una vez quizás vos no te parezca importante, pero tal cosa, hiciste tal cosa o nos dijiste tal cosa, y para mí, me acuerdo del momento, pero para mí fue algo más. Sin embargo, muchas veces pasa eso. Algo que ni siquiera está en nuestra capacidad. Lo dimos, lo soltamos, quizás hasta en nuestro peor momento. Pero ahí tiene que ver con que fue algo más allá de nuestra habilidad natural. O aún más allá de nuestra habilidad ministerial. Fue la gracia de Dios. Fue por gracia. Porque hemos aprendido en el reino, y el lunes pasado lo recordábamos, que somos gente que opera por gracia, que vive por gracia. Si alguno tiene un auto, puede entender que si no es por el combustible, el auto no va a andar. Por más que le ponga fe, oración, ayune, el auto necesita nafta. Y si tengo fe, tengo que tener fe para tener plata y luego comprarla. ¿Sí? Porque el auto está hecho para andar con nafta. Y nosotros estamos hechos como hijos de Dios para andar por gracia, para caminar por gracia. Entonces la gracia es lo que me sustenta, la gracia es lo que me alimenta, la gracia es lo que me hace ir para adelante. ¿Se entiende? Por eso todo el tiempo necesitamos lo que Dios va soltando de su gracia hacia nosotros. Porque es lo que nos mantiene efectivos como cristianos. Esa es una buena definición. La gracia es lo que nos mantiene efectivos. Comparándolo con la vida natural, la gracia es como el oxígeno. Nadie puede vivir sin oxígeno. Nadie puede respirar sin oxígeno. Y por gracia de Dios estamos respirando todo el tiempo en nuestro hombre espiritual de la gracia. Por eso habla recibimos gracia en nuestras debilidades, por eso dice la gracia de Dios nos sustenta, nos establece, nos fortalece. Y hay algo precioso. Era la forma de saludarse de los cristianos de la iglesia primitiva. Y abrían las cartas apostólicas con gracia y las cerraban, las firmaban por la gracia de Dios. Era un sello la gracia de Dios. Sigo con la definición, y quizás esta es la parte que más me gusta o que más quiero que quede impregnada en nuestros corazones. La gracia es la condición espiritual de alguien gobernado por el poder, por ese poder divino.
Entonces, resumiendo un poco y juntando un poco de toda esta definición, parafraseándolo un poco, la gracia es una especie de impartición divina, influencia divina en nuestro corazón humano, y por esa gracia hay personas que pueden ver a Dios en nosotros, a pesar de nuestras falencias o debilidades. La gracia divina es un poder de Dios en nuestros corazones que va a producir algo divino que en nuestro propio esfuerzo y determinación no podemos lograr. Eso no debemos olvidarnos. La versión del mismo versículo en la Biblia, Good News, dice, pero esta fue su respuesta, o sea, la respuesta de Jesús a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder alcanza el nivel más grande cuando tú eres débil. Y yo soy lo más feliz, entonces, o llego al nivel de mayor felicidad, entonces, al estar orgulloso de mi debilidad. Es como una paradoja y es una poesía. ¿Cómo alguien puede estar orgulloso de una debilidad? En realidad no estoy orgulloso de que soy débil o que no estoy orgulloso de que no puedo. Estoy orgulloso de decir, detecto una debilidad en mí como el escenario, la plataforma para que su gracia en mí sea, haga y pueda todo lo que yo no soy, no hago y no puedo en mi humanidad. Ahí está mi orgullo. No está mi orgullo en decir, ay, cuán buen maestro que soy, cuán buen padre que soy, o qué iglesia tengo. Mi orgullo está en que hay un momento, hay un espacio para una gloriosa gracia de Dios en mí, porque le permito a Él actuar aún en los peores momentos y hacerse grande en mí. Por eso dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando a medida que Él va creciendo, no me queda otra que menguar, porque es Él en mí esperanza de gloria. Ese era el vocabulario de nuestro tremendo apóstol Pablo. En la versión easy to read, que quiere decir fácil de lectura, del mismo versículo 2 Corintios 12:9, dice, pero el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Solamente, y piensen en la palabra solamente, solamente cuando tú eres débil, puede todo ser hecho de manera completa por mi poder. Ahora, qué tremendo que podemos dar vuelta al versículo. Cuando uno estudia la palabra es muy interesante a veces dar vuelta a los versículos. Si acá el apóstol Pablo está diciendo, solamente cuando está diciendo palabras de Jesús, ¿no? Si el apóstol Pablo está citando palabras de Jesús que le dice, mi gracia es todo lo que necesitas, solamente cuando tú eres débil, todas las cosas pueden ser hechas de manera completa por mi poder. Si esto es verdad, darlo vuelta también es verdad. ¿Qué quiere decir? Que si tú no eres débil o que si tú siempre te muestras o tratas de ser fuerte, entonces yo no puedo hacer que todas las cosas sean completas por mi poder en ti. Cuando uno todo el tiempo trata de estar fuerte o mostrarse fuerte o querer mostrar que puede hacer todas las cosas por sí mismo o que es autosuficiente, lo que está haciendo es atándole las manos a Dios para soltar su gracia en uno. Por eso tiene coincidencia complementaria lo que otro gran enseñador, el apóstol Santiago, dice: Dios da gracia a los humildes, Dios da gracia a los sumisos y Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo lo de Santiago se condice y se complementa con el apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo trato de mostrarme fuerte, que todo lo puedo y que yo doy palabra y la gente se sana y yo enseño, no hay otro como yo, todo eso que a veces hacemos o que caemos en hacer, lo que estoy haciendo es inhabilitando el poder y la gracia de Dios en mí, porque el orgullo le cierra la puerta a la gracia.